creo que el valor se genera en la autenticidad. En la dinámica de los negocios hay cosas que tienes que aprender a amar, pero ¿cómo mejoras tu intuición a través del estudio? Bienvenidos amigos de Forza Láser, soy Freddy Cabrera y el día de hoy estrenamos un nuevo formato, el formato podcast que está revolucionando la comunicación digital a nivel global, también llega a Forza Láser y para eso vamos a traer excelente contenido de valor con los protagonistas alrededor de la tecnología láser en el habla hispana. Así que para nuestra primera entrega tenemos a uno de los protagonistas de la tecnología láser en Latinoamérica, uno de los fundadores de Forza Láser, Fabricio Reyes, y pues vamos a conocer un poco acerca de cómo inicia Forza Láser y quién es Fabricio Reyes y qué papel cumple Fabricio Reyes en la historia de la empresa que está revolucionando la industria láser en Latinoamérica. Bueno, empecemos primero un poco para ir rompiendo el hielo. ¿Tú has consumido podcast? ¿Cómo percibes el podcast? ¿Qué es para ti el podcast? Y luego entramos en materia. Pues claro que sí, soy un consumidor de podcast, mucho contenido de audio, libros, empresas referentes también. De hecho, ahorita recuerdo el Platzi Podcast, no sé si alguna vez lo escuchaste. En el Platzi Podcast, la iniciativa dentro de esta organización justamente nacía desde el equipo de comunicación de marketing y entrevistaban a diferentes protagonistas dentro de la organización referente a temas que le interesen a la audiencia. ¿Y qué veías tú de diferente de este formato con otros formatos que hacía Platzi en este sentido? Por ejemplo, llegué a conocer mejor cómo funciona Platzi, que es una academia de educación donde estudiamos los miembros Forza. Llegué a conocer más su dinámica, cuál es la visión de los miembros de Platzi ante el mercado de la educación, por ejemplo, o cuáles son los retos que están ellos superando desde sus valores, desde su misión, desde su propósito. Pero te digo, con este formato, pues tú llegaste a conocer todo esto, pero quizás la forma en cómo te comunicaron era distinta a lo que normalmente consumías, o quizás sí, lo sentías más auténtico. Más auténtico, distinta, porque siento que la intención de generar valor está bien, pero creo que el valor se genera en la autenticidad, realmente, en cómo vamos a sentarnos a conversar, qué tema vamos a traer sobre la mesa, y creo que en esa autenticidad puede ir generando valor a nuestros miembros de la organización, a nuestros clientes, a nuestra audiencia y en general al público que está interesado por el mundo del metal, por el mundo láser. Y quiero que me cuentes de una forma distinta qué es para ti y qué representa en tu vida a la final lo que te da de comer, la tecnología láser. Claro. Eso es lo que te ha hecho crecer y cómo lo ves, ¿no? Pues se volvió una pasión, lo ves como un negocio. ¿Cómo ha evolucionado en tu vida la tecnología láser? A ver, buena pregunta, Freddy, porque podemos llegar a creer que los empresarios o los emprendedores con cierto nivel de éxito, como que nos mueve realmente esa pasión por lo que hacemos, porque es lo que se promueve, ¿no? Es ama lo que haces. Sí, exacto. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es real? En mi caso, digamos que no es real al inicio, porque no tengo un amor al láser, digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir? Alguna vez tuve una fundación de ayuda a niños ciegos, ¿ok? Y eso nacía desde cero y era como todo pasión, ¿verdad? Sí. Todo pasión. Pero realmente en la dinámica de los negocios hay cosas que tienes que aprender a amar, ¿ok? En mi caso yo pues estudiaba ingeniería electrónica, juntamente con Dieguito, con mi socio, él es ingeniero mecatrónico, y a ambos nos apasionaba la robótica como tal, o la tecnología, ¿ok? Más del lado de Diego y de mi lado quizás los negocios en general, o sea, cómo creas algo donde las personas dicen, a mí me interesa hacer lo que tú creaste, yo quisiera pagar por eso,
eso es como lo que realmente me mueve a mí. ¿Cómo creamos desde cero algo que el resto de las personas puede decir, wow, me interesa, ¿ok? Desde esa premisa me ha tocado a mí conscientemente hacer un ejercicio de esto es lo que estamos creando y tengo que aprender a amar esto que estamos creando para apasionarnos del tema y ahora sí tener una pasión que nos mueva a todos. Es decir, y pues no sé si esta sea la máxima de las personas de negocio, pero es decir, a ti, más allá del nicho de la tecnología láser, te apasiona crear soluciones y poder crecer con esas soluciones. Sí, es una mezcla de cómo eso que creas sí resuelve algo, pero creo que más allá de eso es la magia de cómo esa creación puede atraer más personas. Cómo empezamos con amigos de la universidad, a hacer un equipo más grande, familia que se unió, amigos de amigos que se unió y finalmente pues contratamos personas y cómo esa pasión percibida hace que más personas se quieran unir al proyecto. Pasión percibida, porque claro, todo el mundo dice, mira cómo están tan apasionados por lo que hacen. Sí es verdad, pero ha sido un tema de tenemos que aprender a amar lo que tenemos que hacer. Y en esta historia, digámoslo así, quizás tú aprendiste a amar esto, Claro, sí, claro. pero tu socio ya amaba esto. Habrá que preguntarle a Dieguito, yo cuando lo tengas aquí, y yo sé que Dieguito es apasionado por la mecánica, por la mecatrónica, probablemente, igual que yo, no el amor como tal a una máquina láser, pero sí va a haber un amor por la robótica y por la creación, eso ya le preguntarás a Dieguito, y de mi lado es la pasión por crear, por hacer un negocio por cómo podemos crear fuentes de trabajo, por ejemplo, cómo podemos inspirar al mundo diciéndole que somos latinos, que estamos creando tecnología para todo el mundo. Y viene un poco, bueno, poniendo un poco en contexto Ecuador y la historia que trae el Ecuador, en donde históricamente, valga la redundancia, no hemos sido o no ha sido Ecuador líder en tecnología. Entonces, pues hay muchos retos, ¿no? Como el demostrarte a ti mismo y luego demostrar a tu entorno que puedes crear esa tecnología, que puedes liderar esa tecnología, que puedes romper la barrera mental de ese entorno. Sí, hay una barrera mental, obviamente, pues no sé dónde nos escuchan, en México, en Ecuador, en Latinoamérica en general. Y el tema de crear tecnología desde Latinoamérica sí es un paradigma mental. Es un paradigma, o sea, es mental como todos los paradigmas. Entonces uno decide qué paradigma quiere vivir. O sea, tú decides si quieres vivir el paradigma de no se puede o el paradigma de sí se puede. Ambas son constructos mentales. La realidad al final es una construcción de lo que tú quieres. En este punto creo que es muy válido agradecerle al alma mater donde estudié, a la Escuela Politécnica del Ejército en Ecuador, porque es tan fuerte el estudio ahí, o sea, es tan duro y es tan completo el estudio que cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Europa, a México mismo, a Estados Unidos, a competir en iniciativas internacionales de robótica, nos dábamos cuenta que los japoneses, los mexicanos, los gringos, los europeos, los australianos, los chinos hacían exactamente lo mismo que nosotros hacíamos en las aulas de clase. Es decir, un ingeniero de la ESPE no le debe nada a un ingeniero de estos países. Absolutamente nada, o sea, absolutamente nada. Incluso me atrevo a decir que somos superiores en muchas cosas. Y con esas iniciativas empecé sin querer a romper estas barreras mentales del no se puede, porque pude vivir en carne propia, viajando a diferentes partes del mundo gracias a la universidad, que lo que hacen en otros lados es lo mismo que nosotros hacemos en las aulas. Perfecto, Fabri. ¿Por qué ustedes y por qué no hay una tendencia más grande en el Ecuador, por ejemplo? Mentalidad. Pura mentalidad. ¿Por qué ustedes sí tienen esa mentalidad y el común no? O sea, eso es un poco lo que viene, porque yo te digo, personalmente, uno puede leer, uno puede entender la coherencia de la mentalidad, de la metafísica y de lo que los libros de superación te dicen, pero no todos lo aplican. ¿Qué
¿qué hace? O sea, y yo todavía no, pues por eso te pregunto, ¿cuál es la diferencia quizás, no sé, entre la lectura a la práctica? Mira, yo cuando me hacen esta pregunta, yo solamente recuerdo algo y para mí es una ventaja injusta. Y estoy más que seguro que tiene que ver con quién fue mi padre, que tú lo conociste bien a mi papá. Mi padre fue un loco que en los años 60, cuando no había vuelos comerciales, nada por el estilo, se aventuró a sus 20 años y se fue a estudiar a Europa a cumplir sus sueños. Se subió a un barco y se fue a Europa y vivió allá muchos años. Hombre, no habían vuelos. Sí, solo se subió a un barco y pues yo nací en una ciudad muy pequeñita en el Ecuador, que Ecuador ya es pequeño y nacer en una ciudad pequeña, en un país pequeño es mucho más pequeño. Total. Sí, y ahora piensa en ese contexto, pero hace 60 años, ¿ok? Ahora mismo creo que llega a ser un acto de revolución en ese entorno, no me imagino hace 60 años. Ahora es una rebeldía al irte de donde yo nací, mi ciudad se llama Loja, tú también naciste ahí, irse a vivir a Europa, es un acto de rebeldía y de valentía también. Imagínate a 60 años lo que representaba, Claro. ¿sí? Entonces, al final, em, como hijo, escuchar todo el tiempo historias de sí se puede, historias de superar las barreras del idioma, historias de superar las barreras culturales, historias de superar la falta de comunicación con tu familia, Claro. historias que tu padre te las cuenta desde que eres niño. Entonces, sin querer, creo que eh, ¿Cultivó en tu inconsciente esto? cultivó en mi inconsciente esto de que las cosas son 100% posibles, ¿sí? Increíble. Y cuando ya me tocó a mí elegir la universidad, para mí el norte era irme a estudiar a Estados Unidos. Por temas presupuestarios y algunas otras situaciones familiares, no logré. Mi sueño era estudiar en el MIT. Y ya haciendo mi investigación, descubrí que la Escuela Politécnica del Ejército tenía un buen nivel y decidí inscribirme ahí. Entonces, cuando cumplí 17 años, les dije a mis padres cuál era mi plan. Y ellos obviamente quisieron retenerme en su amor, miedo de padres. Sí. Y fue cuando yo les dije, ustedes mismos tienen la culpa porque ustedes me enseñaron a pensar en grande. Claro. Y no tuvieron forma de refutarme y pues simplemente me dejaron ir A volar, chico. a volar. Y el primer día que llegué a la universidad, me acompañó, mi padre viajó conmigo el primer día. Y lo primero que fuimos a hacer fueron dos cosas, ¿ok? En el día 1 de la universidad, imagínate, la universidad va a durar 5 o 6 años, pero el primer día fuimos a la oficina de rectorado a preguntar cuáles son las becas disponibles, cuáles son las opciones de intercambio y si es que hay algún club de robótica. El primer día. ¿Pero eso lo tenías tú en mente o es de tu padre? No, eso fue como, vamos a ver qué hay. Ujú. Ajá, vamos a ver qué hay. Y pues se sorprendió obviamente el rector de Unidad de Bienestar Estudiantil, así se llama. Y me dijo, ni siquiera estás matriculado todavía aquí, ya estás preguntando, pero estos son los requisitos. Y pues los requisitos eran tener un puntaje más que sobresaliente, no haber perdido ninguna sola materia en ningún año. Y sí, para la beca cierto promedio y para irte de intercambio no perder ningún semestre, ninguna clase, nada, hasta tu séptimo semestre. Si tú cumples con el promedio y con ese requisito, tenías derecho a un intercambio estudiantil. Y con ese mindset, Estaba puesta la meta antes de estaba matricular. puesta la meta antes de matricular. Así es. Brutal, Fabri. Y claro, Forza Láser y el enfoque de la tecnología láser. Entendiendo un poco y poniendo en contexto que los inicios de Forza Láser eran máquinas, más no solo la tecnología láser. Así es. El enfoque, eso es lo que nos interesa ahora. Ok. ¿Por qué llegar a ese enfoque? Mira, gran resumen. Acuérdate que estamos un Fabri estudiando en la universidad, Diego estudió conmigo, mi socio, mi cofundador,
Y eventualmente cumplí el requisito. No perdí ninguna materia y me gané el derecho a hacer un intercambio en el Tecnológico de Monterrey en México, ¿ok? Entonces llegué a México y lo primero que hice nuevamente fue buscar qué becas y qué opciones hay aquí en México, ¿verdad? Y encontramos un concurso, bueno, varios concursos de robótica, ¿ok? Para aquel entonces con Diego, de cierta manera ya estábamos emprendiendo, porque toda la universidad siempre fuimos muy inquietos en términos de hacer proyectos, de ir a concursos, de ir a eventos. Éramos muy activos en eso, o sea, nosotros estábamos muy ocupados, no solamente por la intensidad de las clases de la universidad, sino porque andábamos en 1000 cosas extracurriculares, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a México, buscamos los concursos, nos inscribimos en el contexto de que en los proyectos que hacíamos teníamos una necesidad y un sueño. En el contexto de lo que hacíamos de los proyectos teníamos una necesidad y un sueño. ¿Cuál era esa necesidad y cuál era ese sueño? Una impresora 3D. ¿Por qué la necesitaba? Para prototipar, para fabricar, porque hacíamos robots, hacíamos proyectos. O sea, básicamente buscaba una herramienta. Una herramienta. Y te digo, era un sueño porque financieramente no nos daba, ahí ni siquiera nos daba la mentalidad para saber que podíamos tener. Eran $3,000, eso costaba una impresora 3D. Aquel entonces no era tan accesible como... Sí, eso es como ahora, eso era una cosa solo de gringos y de europeos y no podías ni soñar siendo latino. Más o menos para poner en contexto, año 2014, 2013, 2014. Vaya, más de 10 años. Hace más de 10 años. Y cuando nos inscribimos ya en este concurso, la motivación era el premio, porque el premio era una impresora 3D. O sea, si quedábamos campeones de robótica en el Tecnológico de Monterrey, el premio era una impresora 3D. Y con esta idea de ganarle ese concurso, ¿ustedes habían tenido a priori roce en otros concursos? Sí, teníamos ya... Es decir, para saber que pueden hacerlo, para ir con la premisa de que no, ya ganamos alguna vez, pues sí podemos ganar de nuevo. Sí, claro. O sea, justamente ese mismo año Diego, por ejemplo, fue campeón mundial de robótica en el Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Yo no fui parte de su equipo, es una iniciativa de Diego. Y habíamos ganado varias cositas pequeñas, primer, segundo, tercer lugar en Ecuador y algún que otro reconocimiento internacional. Pero lo del TEC sí es algo de lo más grande que logramos en esa época. ¿Y cuál era el reto que tenían que hacer, que tenían que cumplir? Mira, eran 2 concursos en realidad. El primero, teníamos que construir un robot que mueva arena de un punto A a un punto B. Okay. Y el robot que más arena mueva ganaba en un tiempo determinado. Ese era. ¿El que mueva más arena o el que mueva más rápido arena? O sea, al final del día, en 4 minutos o 5 minutos, ¿cuántas libras o kilos de arena logras? Sí. Sí, eso era el reto. Y si nos inventamos una cosa bien loca. Sí, ¿qué hiciera? Hicimos una mezcla de tractor con volqueta que llevaba, o sea, en una... ¿Como que tenían 2 baldes, puede ser? ¿O 2 cajas? Teníamos la pala y teníamos la caja. Ah, ok. Sí. Entonces, en un viaje, nosotros llevábamos, voy a decir cualquier cosa, no sé, 5 kilos, ¿ok? En un viaje. Y nuestro competidor más cercano llevaba 100 gramos. Ah. O sea, había mucha diferencia con... Claro, había mucha diferencia. Realmente ganamos de largo. Sí. En el segundo concurso era un hackathon, donde tenías que encerrarte 24 horas sin dormir a diseñar el juguete del futuro. Vaya. Ese era. O sea, te daban... El premio era la posibilidad de diseñar ese juguete. Sí, tenías que entrar, diseñar, fabricarlo con impresoras 3D y esa era la dinámica, un hackathon. Tenías 24 horas. Claro. La cuestión es que nosotros estábamos concentrados en el robot de arena y no habíamos tenido mente para el otro concurso. Okay. Y el concurso iniciaba, o sea, inmediatamente terminaba el concurso del robot de arena, empezaba el siguiente. Ok, entiendo, era como en una segunda etapa. O sea, eran 2 concursos diferentes. Ah, 2 diferentes, Nos inscribimos en los 2. Ok. Entonces terminó en un concurso, ya sabíamos que habíamos ganado y
y fuimos camino al hackathon. Y en el camino, mientras caminábamos, valga la redundancia, nos íbamos preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diseñamos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Y te digo del camino caminando porque eran literalmente 5 o 6 minutos caminando dentro del mismo campus del TEC de Monterrey en Monterrey. Claro. Y en esa conversación definimos hacer un robot que se controle con los movimientos de la mano. Ok. Y usaríamos de base el robot de arena. De arena, claro. Ese fue el compromiso. No teníamos ni idea de cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Y cuando llegamos al hackathon, pues nos encontramos con estudiantes de doctorado de robótica, estudiantes del TEC de Monterrey de ingeniería mecánica, mecatrónica, de los últimos niveles, concursantes externos también que tenían proyectos de tesis que iban a presentarlos en el concurso con documentación, con diseños, con bosquejos, equipos completos de ingeniería, como te digo, estudiantes de doctorado, maestrantes. Un concurso, en este primer concurso, el premio eran $1,000. Ok. Y en el segundo, en el hackathon, era el premio de la impresora. Ok, entendido. Así era. Uh-huh. Igual ganaron. Sí, ganamos. Cuando venían los profesores de robótica y de mecatrónica bueno, eran como 8 jurados. Uh-huh. Claro, pues todo el mundo nos decía que estábamos locos. Me acuerdo puedo recordar la mirada de los profesores, Sí. así como incluso insultante de cierta manera, porque ellos también se sentían insultados de cierta forma, decía, como son unos extranjeros atrevidos que vienen aquí hasta mal vestidos, porque te juro, amigo, todos estaban súper elegantes y nosotros íbamos del otro concurso llenos de tierra y todo, y se atreven todavía a decir que son capaces de hacer esto. Y yo recuerdo esas miradas. Así. Ya, ¿y cómo ustedes tenían esa seguridad? Pues a la final, en sus mentes locas de ingenieros, ¿sabían cuál era el camino para llegar a obtener esta tecnología, para poder realizar esta tecnología? Sí, había la regla de que no podías salir del campus, ¿ok? Y también conocíamos que el campus del TEC de Monterrey tiene laboratorios muy avanzados y tienen elementos que son gratuitos para los estudiantes, pero que nadie los usa. Por alguna razón, Vaya. O sea, tú tenías ese dato. porque yo usaba, o sea, yo vivía en el campus del TEC de Monterrey jugando al robotero, creando cosas y pasaba solo con Diego en los laboratorios. Entonces nosotros teníamos la fiel convicción de que en el laboratorio o en los laboratorios de robótica íbamos a encontrar los elementos para lograr eso. lograr eso. Pero claro, esa visión que tú mencionas a la final parte de que tenías una perspectiva más amplia, porque ya con ese antecedente de brother, no todos utilizan estas herramientas, podemos tomar ventaja a partir de eso. Claro, sí. Si iban con esa convicción. Y yo iba con esa convicción del 100%. ¿Y luego cómo fue el desarrollo del concurso? Mi rol en este hackathon era programar el robot. O sea, era conectar los motores a un sistema inalámbrico que detecte los movimientos de la mano y poner en mi mano unos acelerómetros, así se llaman, y programar eso para que funcione. Y la misión de Diego era imprimir en 3D las piezas y que los motores estén bien y las cosas mecánicas en su lugar. Así fueron nuestros roles. Qué locura. Eso en 24 horas. Eso en 24 horas. Ya. Y al final, supongo, muy cansados de seguro no dormimos absolutamente nada. Falló todo al principio, los acelerómetros no funcionaban, las baterías no funcionaban, nada funcionaba, ¿ok? Pero sí. Sí, entonces, claro, la impresión 3D es una cuestión lenta y nosotros no teníamos diseños, a diferencia del resto que llegó con las cosas diseñadas solamente para imprimir. Claro. ¿Ok? Entonces a Diego le tocó diseñar o rediseñar algo que probablemente lo tenía él de algún otro proyecto. Eventualmente todo funcionó, faltando media hora, todo funcionó bien como tenía que ser. Los jurados nos visitaron. Había una parte del jurado y que no estábamos enterados nosotros y
ya sabes que el TEC es súper ostentoso con sus cosas. Cuando nos notifican que se termina el tiempo del hackathon, se abren las puertas del teatro, ingresaron entre 200 y 300 niños, corriendo todos como locos para jugar con los juguetes, porque estábamos diseñando el juguete del futuro. Ok. Y ellos eran el jurado. O sea, había el jurado técnico, los doctores, los ingenieros, etcétera, y estaban los niños también como jurado. Yo no logré asimilar al principio hasta que los vi a los niños que manipulaban los juguetes y tenían un papelito donde anotaban. Claro. Ahí evidenciaste que ellos eran parte del juego. Ellos eran parte del jurado. Pensaste que solamente llegaban a ver los juguetes. Primero pensé que iban a ver Ujú. y tardé en darme cuenta, no sé cuánto tiempo, en que ellos eran el jurado. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Armé mi show, los organicé a los niños en el centro del teatro, no sé qué teatro fue, en el TEC, y pues los hice probar a diferentes grupos de niños el brazalete del juguete que se movía con el movimiento de la mano, y eso les gustó a los niños, que lo prueben, que yo hice el show, que les mostré que el juguete se movía, que funcionaba. Y parte de, pues ya cuando evidenciaste esto y supiste aprovechar esta oportunidad, pues te dijiste a ti mismo, voy a hacer un show. Sí, claro, porque andaban con sus papelitos, todos súper dispersos, y yo dije que si ellos son el jurado, he aquí una oportunidad. Entonces los fidelicé, hice un show, los organicé y pues me dejaron. Y ya. Llegan automáticamente a Ecuador, están con algún proyecto y llegan con la impresora 3D para fundar Size 3D. Sí, éramos varios amigos en esto, no solamente éramos Diego y yo, éramos más amigos, ¿ok? Y la impresora 3D que Diego la lleva a Ecuador, la lleva en forma de herramienta, que era lo que queríamos, el sueño y la herramienta, el sueño de la herramienta para poder fabricar, prototipar, para poder probar. Y así fue como se mantuvo hasta enero, es lo que yo me acuerdo, habrá que preguntarle a Diego. Y te decía que para mí el TEC fue más allá de estos concursos y más allá de una experiencia internacional, para mí fue un cambio de mindset. Y el TEC inyectó en mí el chip de ser un empresario. O sea, no nada más ser un buen ingeniero, sino ser un empresario. Entonces, con este nuevo mindset, regreso a Ecuador y es donde yo recuerdo que yo estaba muy intenso con el tema de hay que formalizar esto, de dónde vamos a hacer dinero, hagamos de esto un emprendimiento, pongámosle un nombre. Y Antes de ir al TEC, ¿tú tenías dentro de ti estas ideas? sí, siempre las tuve. O sea, yo era el niño que vendía los chicles en la escuela, el que hacía las tareas de los demás. Siempre tuve el chip. Pero realmente cuando estudias en una escuela pública, una universidad pública, y cuando no eres de una familia de empresarios, eso eventualmente se diluye o se difumina. O llegas a creer que lo mejor no es para ti, o llegas a caer en el constructo o en el paradigma normal de primero estudio, luego trabajo, aprendo y luego emprendo, ¿verdad? Sí, estudio y busco un empleo. Exacto, estudio, busco un empleo en alguna empresa, una empresa grande, escalo y luego emprendo. Está bien, es 100% válido. Pero con la experiencia del TEC y otra experiencia que tuve, una pasantía en otra empresa, decidí emprender mientras era estudiante todavía. Ujú. Y justamente, pues poniendo un poco en contexto, no todos los entornos te dan este tipo de formación. El TEC te lo dio. Sí. Ingenieriamente, en la parte de ingeniería, te dio la ESPE, te dio el TEC en cuestión de negocios. Esto, tú me decías que es exclusivo del TEC, ni siquiera de México ni de Ecuador, es exclusivo del TEC. Sí, es que se habla mucho de por qué, no sé, un país X, por qué Perú no, por qué Ecuador no, por qué México sí. No es así, sino realmente el tema de que las
universidades o las escuelas de ingeniería no saquen buenos empresarios, no es un tema de país, es un tema de así pensamos los ingenieros, ¿ok? Pero el TEC ha logrado hackear eso de cierta manera, ¿sí? Entonces, puede tener el TEC muchas deficiencias quizás a nivel técnico de ingeniería como tal, pero a nivel holístico, a nivel humano, a nivel empresarial, está a años luz a diferencia del resto de universidades de toda Latinoamérica. Espectacular, Fabri. Y ahora sí, entrando en materia, SAIS 3D y cómo empiezan a hacer empresa. SAIS 3D es el primer nombre que tuvo nuestra empresa. Pues cuando yo regreso de México, incentivo esto de ponerle un nombre a lo que hacemos y buscarle la forma de generar dinero, y la forma era pues poner la máquina que habíamos ganado a disposición de los estudiantes, del ecosistema de la universidad para brindar un servicio de prototipado 3D, y eso se llamaba SAIS 3D. Uh-huh. ¿Y en qué consistía? ¿Cuál era su línea de negocio principal? ¿Cuáles eran las que intentaban impulsar? Mira, en la historia que estoy contando y la historia que más coherencia hace con lo que hacemos ahora es esta, donde la impresora 3D es la protagonista, ¿ok? Pero siempre tuvimos un proyecto paralelo, que fue un proyecto que nos impulsó, que nos dio muchísima visibilidad, que nos enseñó, un proyecto por el cual llegamos también a estar en México en aquellos días. Y este es un proyecto que se llamó Handice. Era un dispositivo tecnológico de ayuda a niños ciegos, a niños discapacitados visuales, para mejorar su movilidad, ¿ok? ¿Y Handice nace para el concurso en sí que ustedes estuvieron o ya? No, Handice siempre estuvo, o sea, desde 2013, 2014, inicios. Siempre estuvo, fue siempre liderado por Diego. Y con ese proyecto íbamos también a varios concursos. Entonces, eran las dos cosas, ¿no? Eran como las dos vidas. La vida de el mundo 3D, donde diseñas, tienes clientes, tienes retos comerciales, y era el mundo Handice, donde había mucha ingeniería de desarrollo del producto, y en lugar de clientes había beneficiarios, ¿verdad? En vez de proyectos empresariales, habían proyectos de crecimiento Sí, propósito social. un propósito social, pero no éramos conscientes del propósito social tampoco, sino que todo siempre estaba englobado dentro de la idea de que podemos crear algo que puede cambiar el mundo, si quieres verlo así. Para nosotros era Handice en aquellos días, Uh-huh. ¿ok? Y de cierta manera, este propósito de Handice estuvo perenne por unos años. Sí, estuvo perenne hasta 2020 casi. Pero en este punto de la historia es importante porque gracias a este proyecto ganamos una iniciativa del gobierno del Ecuador que consistía en un fondo de capital semilla de $50,000, ¿ok? Entonces, para esa época era muy importante. Hoy creo que todavía sigue siendo un número importante, pero para aquella época era clave. Entonces, nosotros teníamos nuestras oficinas dentro de la universidad, dentro de la escuela, porque éramos foráneos, que vivíamos dentro de la universidad, éramos becados, y teníamos nuestra habitación ahí con los militares, porque era una universidad del ejército del Ecuador. Y vivíamos ahí en las residencias de los militares. Y esa era nuestra oficina. Las típicas residencias de los militares. Sí. Y los demás compañeros de ustedes veían lo que ustedes hacían, compartían esa serendipia, ¿no? Sí, claro, les encantaba pasar en nuestra... Cuando a alguien le faltaba una herramienta, ya sabían dónde sí hay herramientas. Eran los verdaderos frikis de la facultad. Sí, literal. Y ahí llegaban los clientes, ¿ok? Entonces, con el impulso de este concurso del gobierno, nos atrevimos a pensar más en grande. Y nos lanzamos a rentar una oficina frente a la universidad. Espectacular. Otro salto cuántico, la oficina frente a la universidad. Ya
se podían sentir como, no sé si como una empresa, pero al menos sí como un emprendimiento, ¿no? ¿Cuántas máquinas? Empezaron con la primera máquina que ganaron en México. Sí. Luego, ¿cómo fue evolucionando sus herramientas? Mira, tomamos muchas decisiones pensando que el premio del gobierno sí iba a llegar, ¿ok? Entonces, una tía de Diego nos prestó $300, mis padres también aportaron creo que con unos 200, la tía de un amigo o la madre de un amigo que era parte del grupo nos prestó como $500 también. Entonces, hicimos una oficina muy bonita, pero muy bonita, con luces, futurista, em, pensando que sí iba a llegar el premio del gobierno, ¿ok? No teníamos mesas, no teníamos nada, trabajábamos en el piso, no teníamos sillas, pero teníamos la fe de que sí va a pasar. Y esto te estoy hablando de quizás marzo, abril Ujú. del 2015, y el dinero del gobierno llegó hasta septiembre, pero no llegó en forma de liquidez, sino llegó en infraestructura, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que nos dio el gobierno? Nos dio 4 impresoras 3D más y una máquina láser. Entonces es en septiembre del 2015 donde tenemos la primera interacción Una máquina láser con una máquina de láser tecnología CO2. de tecnología CO2. Entonces, ¿qué fue lo que logramos? Pues casi que quintuplicamos nuestra capacidad operativa con las impresoras 3D, porque ya no era una, eran 5. Y teníamos la máquina láser para también ofrecer servicio de corte láser. Y a esta máquina la desarmaron, la conocieron, la estudiaron, ya sabían de qué se trataba la tecnología láser ahí. Mm, a ver, el punto de inflexión aquí también es que, a ver, en este concurso el requisito era que el proveedor del premio tiene que ser un proveedor nacional y cuando llegó este proveedor no sabía cómo instalarla ni cómo operar la máquina. Entonces eso nos causó mucha frustración y pues le agradecimos y le pedimos que por favor se retire, que nosotros nos encargamos. ¿Y qué hicieron ahí? La usamos, o sea, Ustedes mismos la... nosotros la instalamos, aprendimos y nosotros la usábamos a la máquina láser. Hasta ahí no había todavía ninguna intención de migrar al mundo láser porque estábamos enfocados en el mundo 3D. Ah, Y la impresión 3D era el boom en ese momento a nivel del mundo, a nivel de los estudiantes de ingeniería o de los geeks. sí. Lo que hicimos fue hacer ingeniería inversa de las impresoras 3D que nos habían entregado em, y fabricar nuestras propias impresoras 3D. Y así fue como entre septiembre, octubre del 2015 empezamos a fabricar nuestras propias impresoras 3D. Espectacular. La primera experiencia vendiendo máquinas. La primera experiencia diseñando, vendiendo y fabricando y vendiendo máquinas. ¿Y las piezas las importaban? Algunas piezas eran importadas, otras se imprimían ahí mismo y otras se cortaban en la máquina láser. No hacíamos antes el proyecto porque nos faltaba la máquina láser. O sea, con la máquina láser podíamos fabricar la estructura de las impresoras 3D. Increíble. Justamente para ir acentuando lo que fue Size 3D, siguieron por muchos años en esa oficina con Size 3D. ¿Cómo fue estos años de tener el enfoque de 3D y pasar a máquinas, por ejemplo? Mira, para nosotros eran 2 vidas, ¿no? La vida de las máquinas en general, Ujú. ¿ok? Y la vida del proyecto social. Sí, Ok. la historia es así, de la historia completa Siempre fue en paralelo. les fue en paralelo, o sea, hoy buscamos como la intención de darle el protagonismo al mundo 3D, porque es lo que más coherencia hace Ujú. con lo que hacemos ahora, pero la realidad es que las dos cosas corrían en paralelo, o sea, los retos del proyecto social, de buscar beneficiarios, de buscar personas que se quieran unir al proyecto, de mejorar el dispositivo, de imprimir el dispositivo, de programar el dispositivo, Las campañas. las campañas era en paralelo a, oye, hay que pagar la renta, hay un cliente enojado, hay un diseño que hacer, hay que contratar contador. Es decir, toda esta parte de ONG, digámoslo así, con la realidad del negocio. Con la realidad del negocio, si hoy no hay dinero en la ONG, sácale dinero a la empresa y
Y bueno, no viceversa, solo No. un toque de ver. La ONG llega a ser un pasivo nada más. De cómo lo quieras ver, porque gracias a la ONG ganamos concursos Ujú. que se usaron en la empresa, como las impresoras 3D, por ejemplo. Sí, se usaron. Las impresoras 3D eran las que se usaban Claro. en la empresa. Entonces, la ONG se consumía todos los recursos operativamente, sí. Eso sí es verdad. Ujú. Ok. Justamente como para ir cerrando ese capítulo de SAIS, pero no sé si va a la par cronológicamente con el tiempo. Hanais, cuando ganan Hanais, ¿aún tenían SAIS 3D o ya las máquinas? No, siempre tuvimos, o sea, llegamos a ser un caos total porque éramos una organización multimarca. O sea, llegó un momento en el que teníamos SAIS 3D, que eran, pues, todo lo que tiene que ver con 3D. Teníamos máquinas S, Ujú. que eran máquinas de corte láser, sublimadoras, routers CNC, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos Handais, que era el proyecto social, y teníamos Forza, que era nuestra propia marca De las máquinas. de las máquinas. Y era un caos a nivel de marca y de comunicación y de redes sociales. Todo esto era FabCAD. Sí, todo esto era FabCAD. Ujú. FabCAD, que es el nombre como la Que- persona moral, dicen en México, la persona jurídica, dicen en Ecuador. Ok, Fabri, y hay algo muy importante aquí, como que para llegar a lo que es Forza ahora, y la palabra clave es enfoque. Enfoque. ¿Cuándo sucede este enfoque? Teníamos muchos debates del enfoque, muchísimos debates porque ya sabíamos que teníamos que estar enfocados, pero ya cuando estás embarcado es muy difícil. O sea, el servicio 3D nos generaba liquidez, que creaba empleos, la fundación nos daba reconocimiento, nos llenaba el alma también estar de cerca con los niños y con las familias de los niños ciegos. Em, y cuando teníamos máquinas ese, nos daba la mayor cantidad de recursos. Y Forza era como eso bonito que parecía que tenía futuro. Pero realmente no tomábamos la decisión de enfocarnos, porque te digo, es difícil renunciar y sobre todo cuando no tienes la madurez empresarial necesaria, es más difícil. Hoy, Claro. bueno, tú has visto la empresa. Ahora se puede renunciar Hoy sin ningún tipo de apego. Hoy caduca una línea de negocios de millones y renunciamos y no pasa absolutamente nada. Pero en aquella época no era esa la realidad. O sea, costaba mucho renunciar a cosas que habían traído crecimiento, que habían traído superación, también una forma de complacencia con uno mismo, ¿no? Como la fundación, puede ser. Sí, todo, Ujú. todo. Entonces, Size 3D existió y en algún punto nos dimos cuenta que las impresoras 3D no eran el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque el cliente es un geek. El cliente es alguien que no necesita de nadie. Es un experto, es un genio. Te compra la máquina, se despide de ti, no lo vuelves a ver en tu vida. Claro. Sí, porque aparte el consumible que también lo vendíamos es infinito. O sea, eso no se acaba. Entonces, sí nosotros vendíamos alrededor de 3,000 filamentos anuales. En un año vendimos creo que 7,000, que suena mucho, pero en realidad el flujo no es tan rápido como para decir tengo un buen negocio. ¿Ok? En algún punto vimos que no había máquinas láser en el mercado digital. Porque batallamos mucho para buscar el proveedor de esta máquina que nos entregó el gobierno. No había presencia en internet, ¿ok? Y luego cuando llegaron ellos a instalarnos, no sabían, y cuando pedimos garantía en algún momento, no nos la dieron, no la tenían, ¿ok? Y para nosotros era como una oportunidad tangible, pero como teníamos tantas cosas, no nos atrevíamos. Pero viendo los números dijimos, ok, quizás es una apuesta que vale la pena. Como ya sabemos hacer impresoras 3D, pues qué tan difícil puede ser hacer una máquina láser. Al final, la impresora 3D es más difícil porque es X, Y y Z, y la máquina láser solo es X y Y, no hay un eje Z. Entonces, suena incluso que es hasta más fácil. Y nos lanzamos y nos aventuramos en 2016, en marzo
del 2016 a crear nuestro primer prototipo de máquina láser de CO2. Creamos una página web, Diego hizo la página web y lanzamos un prototipo en Mercado Libre. Wow. En Mercado Libre lanzamos el MVP. El primer MVP piloto, claro. El producto mínimo viable. Sí. A nivel de diseño conceptual nada más. Y un cliente picó. Y dijo, quiero. ¿En qué tiempo? Unos 7 días. Pues para hacer hardware y de ese precio, pues tampoco soy experto, pero suena que va a crecer, ¿no? Sí, o sea, era la apuesta y dijimos, ok, no hemos invertido nada, es solo una idea, están bien las ideas. Porque la idea principal es, no hay presencia en Internet. Si solamente estamos en Internet, va a picar un cliente. Y llegó. Y ese se puede decir que fue este MVP, el inicio de lo que es máquinas Forza Láser. De lo que es Forza, porque a esa iniciativa le pusimos de nombre, no sé por qué, siempre fuimos muy malos con los nombres, le pusimos Máquinas EC. Hombre, ¿Okay? No había otra máquina CC, así que estaba disponible. Estaba disponible y con ese nombre trabajamos 2016, hasta 2020. Eventualmente, dentro de Máquinas S teníamos que ponerle un nombre a nuestras máquinas, porque era muy difícil, ¿no? ¿Qué máquina es? Es la máquina S 6040 de 80 vatios. El modelo de la máquina. Sí, entonces dijimos, ¿cómo simplificamos esto? Desde la ciencia, ¿no? Yo para eso estudié una maestría en neuromarketing, ya estaba un poquito más tecnificado en términos de negocios, ya me fui alejando del mundo de la ingeniería y concentrándome más en el mundo empresarial, y teníamos que tener un nombre fácil de recordar, corto, poderoso, que te transmita una idea rápidamente, y una conversación rápida con Diego. Nació Forza. Forza. De un atacazo artístico. De un atacazo artístico, listo. Desde ahora todas nuestras máquinas se llaman Forza. La Forza 1, la Forza 2, la Forza 3, la Forza 4, la Forza 10. Y ahí pues tenemos la Raptor, la Ranger. Totalmente. Hay un punto grande, ¿no? En los últimos años, porque hemos mucho citado lo que fue el inicio de Zeiss, de un poco de Hanais, pero hay un punto grande en donde las Forzas ya no son máquinas, sino Forza es una empresa. Así es. Y se enfocan todavía mucho más. Sí, claro. Se enfocan mucho más. Lo interesante es cómo a nivel estructural toman una decisión para enfocarse mucho más. Para nosotros 2019 fue un año importante. ¿Por qué? Porque demostramos en base a la rentabilidad que sí es posible ser empresario latino, ¿ok? Porque ya no teníamos tantos concursos como hubo en 2014, 2015, 2016, que nos impulsaron, obviamente, todos los concursos del mundo ganamos. En 2019 era todo operación empresarial, sí o sí. Y aparte de eso teníamos en paralelo, todavía teníamos la fundación. En 2019. En 2019, entonces todo lo que obteníamos... La última misión es 2019. No, 2019. Uh-huh. Ajá. Cubríamos el costo de operar la empresa y aparte de eso lográbamos apalancar parte de la fundación, porque la fundación también tenía personas que nos donaban dinero. Y creo que fue un gran año en términos de números. Fue nuestro año en el que casi llegamos en $1,000,000 en ventas. Fueron 980,000, por poquito nos faltó. Y eso nos daba como un indicador de que algo hay. Había mucho caos, no había liquidez, no teníamos claridad de dónde está. Algo había, pero ¿cómo saber cómo llegar a ese algo? Mira, estudiando mucho, porque dentro del caos, si no tienes construcciones conceptuales, teóricas, Uh-huh. El caos es tu intuición y cómo tu intuición lo vea. Pero ¿cómo mejoras tu intuición? A través del estudio y a través de la lectura. Y para mí, 2018 y 2019 fueron años de mucha intensidad intelectual. Creo que leí como 60 libros en esos 2 años, hice mi maestría, hice varios cursos y veía el caos
de cierta forma. Entonces decíamos, ok, tenemos la fundación, hay que hacer esto. Tenemos ventas al Estado, hay que hacer esto. Tenemos ventas de maquinaria, hay que hacer esto. Entonces, sí tengamos la idea clara, más o menos, de que la fundación necesitamos darle una pausa. Ujú. Le vendíamos al gobierno, tardaba mucho en pagarnos. La burocracia. Y generaba mucho desenfoque. Le vendían al gobierno máquinas de corte láser CO2. De todo tipo le vendíamos al gobierno, o sea, robots, soluciones, máquinas impresoras, 3D, impresoras normales, máquinas de todo lo que nos pedían las universidades, porque de cierta manera nos hicimos famosos en el medio y cuando una institución pública necesitaba una máquina, Ustedes. nosotros. Pero no era estandarizado. Ujú. Cada pedido era diferente. Mm. Tanto así que nos tocó crear un departamento que se llamaba IBM, Institutional Businessmen, Ujú. ya que era el grupo dentro de la empresa que se encargaba de las ventas a las instituciones, Ok. ¿ok? Y teníamos las máquinas, que era lo único estándar, la Forza 2, la Forza 4, la Forza 10 y así. Estas fuerzas comenzaron a comercializarlas vía digitalmente. Todo era digital, siempre fuimos una empresa digital, siempre. Entonces, más o menos ya sabíamos que teníamos que renunciar a la fundación, teníamos que renunciarle a las ventas del Estado y teníamos que enfocarnos 100% en las máquinas Forza y sabíamos que el nombre de máquinas ese no Pero lo sabían, no era funcional era desde funcional. desde una visión marketera más que ellos de negocio. Marketera, obviamente, para poder crecer. Y lanzamos la iniciativa de forzalaser.com en 2019. Forzalaser.com. Sí, contratamos diseñadores, unos diseñadores impresionantes, y empezamos a hacer un rebranding total y ya teníamos una idea más clara de qué es lo que queremos hacer y aparte de eso iniciamos con máquinas de corte de metal en 2019. Wow. En 2019, Antes de la pandemia. antes de la pandemia. O sea, ya el rebranding de Forza venía con un concepto de máquinas de corte de metal, con la idea, vaga idea si quieres, ¿ok? Y llegó pandemia. Y un poco para hacer como que trasladarnos a ese 2019. Hace 5 años, las máquinas de corte de metal no tenían esa accesibilidad económica, como quizás, a ver, tampoco son, no es que pues es como comprar una máquina de CO2, pero eran totalmente mucho más difíciles de tener una máquina de corte de metal. Sí, claro, Hace 5 años. la máquina más barata que nosotros vendíamos oscilaba a los $100,000. Wow. Lo equivalente a menos de una Forza One, que ahora cuesta $28,000. Claro. Totalmente. Totalmente. Entonces, con esa visión ya llega la pandemia Con esa visión y con esos retos, y con esa deuda. a ver, es que hay un capítulo entero que hay que dedicarle a lo que pasó en pandemia. Sí, síguense. Lo vamos a saltar. No, saltemos. Lo voy a saltar. Pues por encima, digamos, rápido, qué pasó en ese tiempo y saltemos. Nosotros renunciamos a la fundación con mucho dolor en febrero del 2020, sin saber que va a haber pandemia. O sea, renunciamos muy conscientemente de que tenemos que estar enfocados porque mi 80-20 era la empresa y el 80-20 de mi socio era la fundación. Él me apoyaba en la empresa y yo lo apoyaba en la fundación. Naturalmente eran así los roles. Pero llegó un punto en el que yo le pedí explícitamente a Dieguito que venga a la empresa y que dejemos la fundación para hacer empresa juntos y que que cuando nos vaya bien, pues eventualmente vamos a regresar a la fundación, que aún no lo hemos hecho, pero que está la promesa ahí. Ya está yendo bien. Está la promesa ahí, sí queremos. Ok, eso pasó en 2019 y decidimos, ok, vamos a darle con todo a Forza. Listo. Rediseñamos todas nuestras máquinas, pedimos con la viada del 2019, nos autorizaron un crédito que para nosotros era una cosa gigante. Eran apenas $100,000, amigo, y yo me acuerdo que era una montaña. Una montaña. Nos autorizaron un crédito de $100,000 y el 100% de ese crédito lo invertimos en inventario.
dijimos, ok, vamos a mandar esto a Japón, a Europa, a China, a traer los componentes y lo que sea que haya que traer para fabricar, me acuerdo que eran 40 máquinas de CO2, De corte láser CO2. de corte láser CO2, y ese era el proyecto del año. Con esto vamos, hicimos los números, listo, ya no hay fundación, ya no hay ventas institucionales al Estado, vamos a concentrarnos en las máquinas y poco a poco vamos a irle metiendo a la marca Forza. Esa era la intención del 2020. Pero esa intención y esa acción a la final viene de un convencimiento primero tuyo y luego de tu socio, porque como tú decías, era muy difícil despojarse de ciertas cosas que les había dado, como la fundación, como SAIS quizás. Diego siempre estuvo convencido de Forza. O sea, si no hubiese funcionado. No es un tema mío, simplemente es un tema de en dónde me concentro. ¿Dónde se enfoca? En trabajar, porque también estaba 100% convencido de la fundación. Lo que pasa es que era desgastante, o sea, dormíamos 3 horas al día todos los días, ya eran 5 años en la misma dinámica. Mi pareja me dejó, la pareja de Diego también lo dejó, o sea, era una cosa. Y sentían que económicamente tampoco... Y económicamente no crecíamos porque todos los recursos se consumían no sé, en el desenfoque, como lo queramos ver, pero la realidad era la realidad. Diego y yo no ganábamos ni el equivalente a 5,000 pesos de sueldo. Y ya estábamos 5 años emprendiendo. Claro. Ya no era chistoso. Claro. Ya era Preocupante. preocupante. O sea, algo no estábamos haciendo bien. Total. A pesar de que habíamos vendido $1 millón, algo no estábamos haciendo bien, definitivamente. Y un poco ya para ir concluyendo en cuestión a lo que es Forza, porque aquí empezamos en el inicio del crecimiento exponencial de Forza, al final es esto. ¿Cómo fue esa dinámica de las primeras ventas? Porque igual seguía siendo una apuesta, Sí. más números. Por más números buenos, mira, en marzo del 2020 éramos 27 personas en el equipo de trabajo, teníamos esta deuda de 100,000 más otras deudas, un sobregiro. Digamos que en términos financieros estábamos quebrados. Llegó pandemia, mucho peor, nunca llegaron esas 40, esos $100,000 nunca llegaron, solo quedó la deuda. Hay otra historia de pandemia que termina en agosto, o sea, de marzo a agosto hay una historia que merece otro podcast. Y digamos que en agosto nos juntamos todos de nuevo, quebrados, porque pandemia nos quebró. O sea, si en marzo empezamos quebrados, en agosto terminamos requebrados, a pesar de que llegamos a la cima en pandemia, ¿ok? Pero subimos tanto y tan rápido que no aprendimos a construir ni un avión ni un paracaídas y caímos muy fuerte en agosto, ¿ok? Entonces, en agosto no había digamos, nada claro. Habíamos llegado a ser más de 100 personas en la empresa, más de las que somos ahorita en pandemia. Pero en agosto ya no éramos Diego y yo, nada más. En ese agosto falleció mi papá también, entonces había también toda esa energía del punto de inflexión también en la vida personal. No. Y de verdad que estábamos quebrados, o sea, teníamos un déficit en el balance general de $500,000, hacia abajo obviamente, y nada más la fe, y siempre se los voy a agradecer a los chicos del equipo que son ahora nuestros gerentes, cuando Diego y yo nos pusimos de acuerdo en dar la cara y decir, oigan chicos, esto es lo que está pasando, pues hasta gracias por el camino recorrido, pero creo que hasta aquí llegamos y ya veremos qué vamos a hacer. Y uno por uno se fue poniendo de pie diciendo, no se preocupen, yo aquí me quedo gratis a levantar esto. Yo aquí me quedo, no importa. Yo me quiero, o sea, y uno por uno, tranquilos, aquí estamos, no nos paguen nada. Ya cuando nos recuperemos ahí nos van a pagar, no se preocupen. Sabes que más que una historia pues de mucha lealtad, de mucho cariño, en estos días en donde pues todos velan por sus intereses, suena hasta un poco utópico, ¿sabes? Pero es real.
pero es real. Claro, en época de pandemia donde todo el mundo estaba como reorganizando, ¿cómo le apuestas a algo que ves que está, Claro. pues le Pura fe. apuestas a fe, ¿no? A dos locos ahí y a la fe, básicamente. Y así fue como en agosto nos reorganizamos con todos los chicos, les decimos C-suites dentro de Forza, a los gerentes. Si algún cliente escucha C-suite, soy el C-suite de marketing, es el gerente de marketing. Soy el C-suite de finanzas, es el gerente de finanzas. Entonces, nos juntamos y desde agosto hasta diciembre fue creación. No teníamos clientes, no teníamos nada más que hacer que replantearnos nuestra vida empresarial. Y obviamente teníamos que estar hablando con proveedores y acreedores diciéndoles, oye, Esperan. espéranos, puedes venir si quieres a meternos un juicio, no tenemos con qué pagarte. Claro. Sí, no tenemos, es la verdad y tenemos que esperarnos. Estamos reconstruyendo esto y, Claro. ¿ok? Y así fue como todas esas ideas que tenemos del 2019, ahora sí en el 2020 para finales, ya no había dudas. O sea, había que hacer Forza. Forza era lo único tangible en lo que teníamos experiencia que tenía como los conceptos teóricos de ser un negocio rentable. Y el antecedente es que a mitad de la pandemia logramos cerrar nuestra primera venta de una máquina de corte láser. En medio del caos. En medio del caos. Todavía, siempre estuvo, o sea, la empresa ahí con clientes que Sí, escribían. pero en medio de ese punto, de esa pausa que hubo en las máquinas que representó la pandemia. En medio de esa pausa siempre hubo el cliente que cotizó, siempre hubo el servicio técnico que tuvimos que ir a hacer. Y uno de estos clientes, pues, quería una máquina de corte de metal que nosotros ya teníamos el concepto desde el 2019. Don Giovanni se llama. Don Giovanni. Muchas gracias, don Giovanni. Confió en nosotros y fue nuestro primer cliente de una máquina de corte de metal. Increíble. Pero como que a manera de las conclusiones que vamos sacando, a la final los cimientos de Forza parten de primero de la experiencia, segundo de la unión de grupo y también de esta serendipia de resiliencia, porque tú me cuentas una historia de resiliencia, tú me cuentas una historia de unión, una historia de mucho aprendizaje. Entonces, y me acuerdo de los Fork and Knives, en donde pues aprendes de errores de muchas empresas para agarrar eso y poder construir cimientos sólidos, ¿no? Y a partir de eso solo ha sido cuesta parar, o sea, avance, pues siempre hay meses pues diferentes, pero ese fue el punto de inflexión más grande que tuvieron empresarialmente con el grupo de Fabka. Se puede decir que sí, que ese es el punto de inflexión más importante en nuestra vida empresarial, porque renunciamos a todo y nos dedicamos a una sola cosa, y esa una sola cosa se llama Forza Láser, y no ha parado de crecer desde diciembre del 2020 que nos pusimos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. O sea, desde ahí no hemos vuelto a tener una reunión mira que han pasado 4 años y no ha sido necesario hacer una reunión de alineación tan profunda como las dinámicas que tuvimos en ese año, porque fue tan poderosa la coherencia que tuvimos con la realidad del mercado que hasta ahora sigue vigente la decisión que tomamos de ser pioneros en el mundo de las máquinas de metal. Espectacular, Fabri. Espectacular. Sé que esta conversación está muy, 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 muy gratificante. Vamos concluyendo porque estoy seguro que creo que vamos a hacer más capítulos contigo. Así de cada capítulo de la historia. Bueno, primero agradecerte por esta nueva iniciativa aquí públicamente. Yo sé que todos hacemos la empresa, pero siempre hay la voluntad de todos para que se construyan todos los departamentos. Y para finalizar, un poco, demos un poco pequeñas primicias de lo que se viene en Forza, partiendo de lo que somos. Y lo que somos es que el cliente es nuestro prójimo y que nuestra propuesta de valor principal es de que todas las máquinas estén siempre funcionando. Así es. ¿Qué es lo que se viene en el futuro próximo? A ver,
son varias cosas. Nuestra máxima hoy por hoy es tener el mejor soporte postventa del mundo. Eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que tenemos y esa es nuestra bandera, el mejor soporte postventa del mundo. O sea, tanto que la máquina es la mejor máquina, sí, pero puedes tener un Rolls Royce si quieres en máquina, pero si no tienes soporte, no sirve. Entonces, estamos invirtiendo todos nuestros recursos estratégicos y de tiempo y financieros en de verdad tener el mejor soporte postventa del mundo. Tiempo de respuesta inmediato, solución con refacciones y con repuestos lo más pronto posible, con menos de 48 horas si tú quieres, y tiene garantía real. O sea que si algo se daña, no es porque la usaste mal, es porque de verdad es falla nuestra. Entonces tenemos que cubrirte la garantía, a menos que descubramos que en serio, pero sí hay que ser realmente... Es bien difícil que alguien use mal una de nuestras máquinas. Entonces, estamos construyendo una empresa cuya bandera es el mejor soporte postventa del mundo, Freddy. Ahora somos referentes a nivel latinoamericano. Estamos llegando también a Estados Unidos. Te debería decir que probablemente ya seamos la empresa número 1 de la industria. Habrá que revisar los números. Estoy más que seguro que vamos apuntando a eso. Y se vienen más máquinas también, no solamente láser, sino que estamos fuertes también ahorita con dobladoras, soldadoras, paneladoras, y eso nos genera también un espectro importante y una expectativa interesante de cómo poder aportar a la industria metalmecánica desde Forza Láser. Sí, y es un sueño, como tú dices, y una proyección que no solamente llega a ser empresarial o de un conglomerado, sino que a ti personalmente como Fabricio Reyes te va motivando todos los días. Sí, lo que nos motiva y cómo iniciamos esto, o sea, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Te apasiona el láser? Y al principio puede que mi respuesta haya sido, qué raro este güey, ¿no? No, pero ahorita creo que pueden entenderme cuando digo que más allá del láser lo que me apasiona es crear negocios, crear empresa, cómo las personas talentosas como tú se unen a este sueño, cómo nos juntamos un grupo de latinos a crear tecnología, a crear maquinaria, no solamente para latinos, sino también para americanos, europeos, para todo el mundo. Y creo que eso es lo bonito de hacer empresa en Latinoamérica. Y me quedo con eso, Fabri, para ir cerrando. El mensaje primordial de esto es que los latinos podemos y que todos los días lo estamos demostrando. Con empresas como Forza Láser y como un sinnúmero de empresas que están siendo líderes de sus ámbitos a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Así que, Fabri, muchas gracias por tu tiempo, primero, por esta conversación tan amena y sobre todo por el confiar en las apuestas a estos nuevos espacios. Así que, soy Freddy Cabrera, esto es Forza Láser, hasta luego.